La Segunda Guerra Mundial, un conflicto global devastador. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico global que se desarrolló entre 1939 y 1945. Fue el conflicto más extenso y mortífero de la historia, involucrando a la mayoría de las naciones del mundo y dando lugar a una pérdida sin precedentes de vidas humanas. Hoy nos surge una pregunta con respecto a uno de los muchos sucesos que ocurrieron en este momento de la historia. ¿Cómo influyó la ideología antisemita en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? El antisemitismo es una ideología basada en el odio hacia los judíos. Se manifiesta como un prejuicio sistemático, una discriminación y en sus formas más extremas como un odio violento hacia individuos y comunidades judías. Este odio se ha expresado a lo largo de la historia de diversas maneras, desde la exclusión social y económica hasta la persecución física y el genocidio. ¿Cuáles son las raíces del antisemitismo? Las raíces del antisemitismo son complejas y se remontan a siglos atrás. Algunas de las causas que han contribuido a su desarrollo incluyen la religión, la economía, la política, el racismo. Incluso algunos gobernantes han utilizado el antisemitismo como herramienta para desviar la atención de problemas internos o para unir a la población en torno a un enemigo en común. La ideología antisemita fue un catalizador fundamental en el estallido y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El odio sistemático hacia los judíos, promovido por el partido nazi de Adolfo Hitler, se convirtió en una de las principales justificaciones para la agresión alemana y el genocidio del Holocausto. ¿Cómo influyó el antisemitismo? Los nazis utilizaron la idea de una raza superior, aria, y la demonización de los judíos como una raza inferior para justificar sus ambiciones territoriales. La teoría de un espacio vital para el pueblo alemán a costa de otros pueblos considerados inferiores, incluida la población judía de Europa, fue un elemento central en la ideología nazi. También esa creación de un enemigo común. Al identificar a los judíos como el enemigo interno, los nazis unieron a la población alemana en torno a un objetivo común. El odio hacia los judíos se convirtió en una herramienta para desviar la atención de los problemas internos de Alemania y fortalecer el poder del régimen nazi. De otra forma que influyó ese antisemitismo en la Segunda Guerra Mundial fue en la legitimación de la violencia. La deshumanización de los judíos permitió a los nazis perpetrar actos de violencia inimaginables, como el Holocausto, sin cuestionamientos morales. La propaganda nazi representó a los judíos como una amenaza existencial para Alemania, lo que justificó su persecución y exterminio, destrucción de la sociedad civil. Las leyes antisemitas promulgadas por los nazis marginaron a los judíos de la sociedad alemana, despojándolos de sus derechos civiles y propiedades. Esto contribuyó a la desestabilización de la sociedad y a la creación de un clima de miedo e intolerancia. Otro aspecto fue la colaboración con otros regímenes. El antisemitismo nazi no fue un fenómeno aislado. Muchos otros países europeos compartían prejuicios antisemitas y colaboraron con los nazis en la persecución de los judíos. En 1933, con el ascenso de Hitler a la Cancillería se instauran políticas que marginan a los judíos, lo cual da inicio al régimen nazi que sustenta su poder en ideas de supremacía racial. Los judíos comienzan a ser excluidos del ámbito laboral y educativo. En 1935, con las leyes de Nuremberg, se instauran dos leyes clave antisemitas. La primera, denominada Ley de Ciudadanía del Reich, revoca la ciudadanía alemana de los judíos, convirtiéndolos en súbditos del Estado. La segunda, denominada Ley para la Protección de la Sangre Alemana y el Honor Alemán, prohíbe los matrimonios y relaciones entre judíos y arios. En 1938, fecha conocida como la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht en alemán, yace el asesinato de un diplomático alemán en París a manos de un joven judío, lo cual desencadena una ola de violencia conocida como Kristallnacht.
Al menos 91 personas judías mueren y cerca de 30.000 son detenidas. En 1941, con la Operación Barbarroja, y a manos de Einsatzgruppen o grupos de soldados nazis encargados de eliminar a judíos comunistas y otros considerados enemigos del Reich, nacen masacres que se llevan a cabo en áreas ocupadas y surge la creación de fosas comunes en Europa del Este. En 1942, con la Conferencia de Wannsee y el desarrollo de campos de exterminio, los altos oficiales nazis discuten y acuerdan la solución final al denominado problema judío, que implementa campos de exterminio en lugares como Auschwitz, Treblinka y Sobibor. Entre 1943 y 1944 hay deportaciones masivas y resistencia en guetos. Mientras que la maquinaria de exterminio sigue operando a gran escala, ocurren levantamientos masivos contra las deportaciones. Finalmente, en 1945 encontramos la liberación de los campos y el final del genocidio. Es aquí cuando el mundo entero conoce y atestigua las atrocidades nazis y el Holocausto. La Segunda Guerra Mundial, vista a través de la lente del antisemitismo, muestra una de las facetas más atroces de la historia humana, la implementación de un genocidio sistemático conocido como el Holocausto, en el que se intentó eliminar a la población judía de Europa y otras minorías, incluyendo personas con discapacidades, romaníes y preferencias sexuales diferentes, además de opositores políticos. El nazismo utilizó ideas profundamente racistas y antisemitas como base ideológica para justificar un régimen de discriminación, exclusión social y asesinato masivo. Los judíos fueron despojados de sus derechos y convertidos en enemigos internos bajo políticas que en poco tiempo evolucionaron desde la discriminación a la solución final, un plan de exterminio total.